En Quálitas nos especializamos en brindar seguridad y confianza a nuestros asegurados. Somos la compañía líder en seguros vehiculares, con presencia en todo Costa Rica y con un respaldo internacional, siendo la aseguradora especializada en autos más grande de América Latina, porque aseguramos autos, pero cuidamos personas. ¿Quieres ahorrar hasta un 60% en combustible? Con Mundigas convertimos tu vehículo a gas LP para que gastes menos y manejes más. Somos los mejores del mercado y los únicos en Costa Rica que te damos 3 beneficios exclusivos. La app Mundigas para ubicar todas las estaciones de gas LP, la asistencia vial para que manejes con total tranquilidad y 8 años de garantía. Nos encontramos en Guadalupe y Desamparados. Pásate ya al ahorro inteligente con Mundigas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo foro de El Financiero. En esta ocasión, pues nos complace mucho que nos acompañe porque vamos a hablar de un tema prácticamente cotidiano. Vean, vamos a hablar sobre economía y seguridad vehicular. Sin importar qué tipo de vehículo tiene usted o está pensando en adquirir, ¿verdad? Esto es muy importante y, como les dije antes, es un tema cotidiano. Soy Sergio Morales, yo soy jefe de redacción del Financiero y para esta ocasión nos acompañan especialistas en la materia, desde luego, ¿verdad? Vamos a comenzar con el tema de mantenimiento y seguridad y también tenemos una vertiente muy interesante que es la implementación de gas en los vehículos. Más adelante, en la segunda parte de nuestro foro, vamos a tener la intervención de especialistas en el mercado de seguros y también una persona especialista, diría yo, en la venta de vehículos y en el mercado de vehículos de Costa Rica. Pero bueno, para comenzar de una vez, voy a presentarles a mis dos primeros invitados que pues nos vienen a hablar de el adecuado mantenimiento y de pues las pautas a seguir más importantes para el mantenimiento de vehículos, ya sea si usted lo tiene para uso personal, en su casa, su familia, si trabaja con él de manera independiente o incluso si usted trabaja en una empresa y tiene que velar por una flotilla. Es importante que pues obviamente tenga información a la mano. Bien, como les dije, voy a presentarles a mis dos primeros invitados. Conmigo está Stuart Fuentes Ruiz, director de la carrera de Movilidad Eléctrica y Mecatrónica del Instituto SEA. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, don Sergio, muchísimas gracias por la invitación, y claro que sí. O sea, de la parte de mantenimiento, en realidad es un concepto que mucha gente no lo tiene claro. ¿Por qué? Porque mantenimiento siempre lo asocian a cambiar cosas. Y mantenimiento realmente es un asunto preventivo. Entonces este es el primer concepto que hay que cambiar mucho, es un asunto de cultura. No importa el tipo de vehículo, como lo mencionaba, podemos hablar de combustión, podemos hablar de eléctricos, y tienen algo diferente, pero que sí hay que atender. Sí, esa es la diferencia básica. Muy bien, muchísimas gracias. Paso de inmediato a mi otro invitado, don José Fernández, vicepresidente de Mundigas, que se dedica a la, corríjame si me equivoco, conversión o implementación de gas en diferentes vehículos. Muchas gracias, don Sergio. Es un gusto para nosotros en Mundigas participar con el Financiero y tener la oportunidad de compartir este espacio con expertos en la industria automotriz. Lo que usted decía introductoriamente es muy interesante, luego vamos a hablar si es una conversión o si es una adaptación. Sí, ve que hay conceptos. Pues bien, el manejo de conceptos, el manejo de algunas pautas básicas, eso no está fuera del alcance de cualquier persona, ¿verdad? Saber que algunos aspectos básicos, saber que no es que tenga que convertirse mecánico o mecánica de la noche a la mañana. Es simplemente saber, sí, ¿verdad? Nosotros cuando nos duele algo, dependiendo de lo que sea, uno dice, bueno, claro,
voy a ir a descansar y con eso será suficiente, o agarra sus cosas y se va para el hospital. Bien, haciendo esta comparación de manera en extremo simple, don Stuart, ¿qué entendemos por mantenimiento de un vehículo en cualquiera de sus presentaciones? Correcto, vea, como comentaba al inicio, la gente lo asocia a cambiar cosas. Y mantenimiento realmente es una revisión preliminar para que todo siga funcionando bien. Entonces ese es como el primer pilar que debo entender desde la parte tanto técnica como de conductor. Pues resulta que el conductor realmente es el primer técnico de mantenimiento que tiene el vehículo. Y si no tengo claro cómo funcionan muchas cosas que puedo visualizar, no voy a tener claro qué debo atender después. Entonces ya se convierte en un asunto correctivo, que es el problema al que llegamos por asuntos de cultura muchas veces en Costa Rica. ¿Qué sucede? Esperamos, como decía usted, si ya me empezó a doler, ya yo sé, o descanso, o voy al doctor. Bueno, tengo que evitar que eso empiece a doler. Entonces debo tomar cosas antes. Un ejemplo muy sencillo, creo que todos nos toca, ahorita que veníamos de paseo de los fines de Semana Santa y de vacaciones, si le preguntas, porque he tenido la oportunidad de oír muchas charlas también de manejo eficiente para gente que es solamente conductor, y lo digo con total certeza, de cada 10 personas que tengo en una charla, 2 personas tienen un conocimiento asertivo sobre el vehículo y las otras 8 no. O sea, desde algo tan básico, vamos a salir de paseo, llegas a la estación de servicio y te dicen, le relleno todos los líquidos, y le decimos que sí. Ese es el error más grande que todos cometemos, porque todos los componentes visuales que tenemos en el vehículo es una pantalla digital para nosotros saber cuál es el estado. Entonces, un ejemplo súper básico, líquido de frenos. Y usted ve que todo el mundo lo rellena. Y el líquido de frenos es la pantalla digital, así le llamo yo, nuestro depósito de líquido, para yo saber cuál es el estado. Hay una vida útil, hay una recomendación, se revisa si tiene humedad, hay varias cositas, pero yo desde la parte de usuario lo puedo hacer. Entonces, si llegamos, cambiamos los frenos, quedaron al 100%, cambiaron nuestro líquido, y eso debe quedar en línea, en full. Con un indicador ahí. Con el indicador que siempre está ahí, dice full. Conforme vamos manejando, se van desgastando, se desgasta físicamente la fibra y el líquido compensa eso. Eso baja en el nivel del depósito. Entonces, es nuestro primer indicador de cómo estoy conduciendo. Y cuando está en mínimo, me está diciendo ya tienes que atender fibras. ¿Qué sucede con mucha gente? Espera hasta que salga un indicador que es una lucecita para cambiar las fibras, para ir al mantenimiento. Pero usted puede irlo visualizando desde antes. La parte del aceite, la gente llega y lo primero que hace es ir y rellenarlo en las bombas. Pero entonces eso no te permite saber cuánto realmente está consumiendo en aceite el motor. Que siempre hay un promedio que es permisible, un motor no es sellado y siempre va a gastar un poquito. Entonces, ese tipo de cosas tan básicas como poder entender qué significa cada uno de los niveles, no funciona como Pero entonces, aquí me plantea usted un reto, y es, bueno, pero yo no sé nada, apenas voy a comprarme el primer vehículo, ¿dónde aprendo esto? O sea, sin que me tengan que matricular en el instituto, no, ¿verdad? como carrera, nosotros damos diferentes charlas de este tipo que son así de manejo eficiente y lo damos tanto para vehículos normales como para vehículos eléctricos. Y es justo, para entender, siempre utilizo la frase, yo debo saber en qué ando montado. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que me hablan, una simple lucecita y salió, ¿y qué hago? Llamo de una vez al técnico, tengo que buscar un escáner o paro en la primer bomba. Entender por lo menos qué significan, mínimo, nuestras lucecitas en el panel, un indicador muy sencillo. Todas las lucecitas tienen colores. Las que son azules son indicadores de que algo se accionó, las que son verdes también. La parte amarilla es que algún sistema requiere atención y la parte roja es que está relacionado a algo de seguridad. Entonces, si como usuario ni siquiera entiendo qué significa o qué concepto tienen las luces que están ahí, o sea, tengo un problema en comunicación con mi vehículo. No es solamente esperar las luces check engine para saber que tengo que ir a revisar, no. Todos los paneles, todas las lucecitas que usted coloca inicio encienden, me están diciendo algo. Pero para usted es indispensable que alguien que va a adquirir un vehículo y que no sabe nada se preocupe por
Claro que sí. obtener un conocimiento Básico. que no es que me lo cuente el tío ni nada, no. No. Es un poquito más formal, Correcto. pero tampoco es que va a desarrollar una carrera universitaria, No, aclaramos no, eso. y es no una van cuestión a de hacer, por lo perdón, menos no. una mañana en capacitarse sobre Correcto, es una charlita de Ajá. 3-4 horas donde conocemos el vehículo completo, cuál es el índice realmente en las llantas, cómo mido la parte de conducción, qué es eficiencia del carro, cómo puedo ahorrar combustible eso. Bueno, manejando. es un poco de atención, al igual como le damos atención cuando estamos aprendiendo a manejar, que requiere horas de práctica. Exactamente. ¿Verdad? Don José, siempre sobre este tema del mantenimiento, ¿verdad? No sé si usted se ha topado en su experiencia esta realidad de que tal vez nos falta un poquito más de atención al mantenimiento, y ahorita pues caemos en el tema del gas. Por supuesto, por supuesto. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Stuart, y justamente sí es importante que las personas al menos tengan una noción básica para saber si efectivamente hay que ir donde el mecánico o si son cosas que pueden esperar más tiempo. Y sí es importantísimo crear una cultura en donde las personas se anticipen a los problemas que pueda tener el vehículo, y lo que decía ahorita Stuart también relacionado con los diferentes tipos de urgencias que puedan haber en una situación o en otra. Cuando es un tema rojo que hay que tener mucho cuidado, cuando es un aviso, donde es un tema amarillo, etcétera. Es importante. Sí, yo creo que hay consenso en eso, ¿verdad? Hay que dedicarle un poco de tiempo y horas a conciencia a saber en qué andamos montados, ¿verdad? Correcto. Definitivamente. Por ejemplo, don Sergio y José, ¿qué nos encontramos hoy en la cultura Costa Rica? La gente va al técnico, dígase a su taller de preferencia, al concesionario, y va una vez al año porque le toca DECRA. Por eso van al taller. Pero no ha existido la cultura de voy a llevarlo para que revisen que todo esté en buenas condiciones, y a veces incluso cuando no recibo la información correcta, si ustedes manejan cuál es la información que requiero, también la pueden preguntar. Entonces esto también obliga a que el técnico, a que el concesionario empiece a hablarme en los términos correctos. Ejemplo, vamos al mantenimiento, nos entregan el vehículo, pero no me dicen exactamente cuál es el estado de mis llantas, nada más me dicen que están bien. Pero si ya están en un 15%, un 20% de desgaste y ya yo sé que viene la etapa lluviosa, debo considerar perfectamente el cambio de llantas. Porque no es un asunto solo de presupuesto, es un asunto de seguridad. La parte de la revisión, como les decía, hay que cambiarle el concepto a hago una revisión preventiva para que después no me salga más caro. Porque mucha gente a veces no quiere ir al técnico, no al taller, no al concesionario porque lo ve caro. Pero ¿qué es más caro? Atender una revisión, cambiar las piezas que en ese momento yo programé que no voy a estar con el vehículo un par de días, o que me quede en carretera, una situación de autopista, varado con chiquitos, N cantidad de cosas que pueden pasar porque no atendí un mantenimiento de forma correcta. Entonces es un poco el cambio de cultura que hay que hacer. Hay una revisión preventiva. Incluso tengo entendido que hay que tal vez ponerle atención a la hoja que nos entrega la revisión técnica vehicular, que muchas veces viene unos parámetros, sí. Viene unos parámetros y uno no sabe cómo leer esto, ¿verdad? Entonces ahí tal vez puede ver cómo anda la suspensión, cómo anda la emisión de gases, porque vienen los parámetros, pero uno ve cómo va a interpretarlos si no sabe. Sí, ese cuesta un poquito más porque sí es algo más técnico. Ajá. Pero algunos están expresados en porcentaje. Entonces ya yo me acerco, mira, estoy al 10% de desviación. Entonces 10% significa que vas a gastar también 10% más de llantas cuando estás conduciendo en carretera. Entonces si eran unas llantas que te iban a durar 50,000 kilómetros, ahora te van a durar 42,000 kilómetros. Entonces ese tipo de cosas las podemos interpretar, no de lo técnico como tal, sino valoro los porcentajes. Sí, creo que en suspensión es un 90 y algo Correcto. % y cosas de Exacto. ese tipo. Ok, muy bien. Bueno, hay otro tema, y aprovechando que está don José, es el tema de el ligado a la conducción responsable, de conocer el vehículo, es también la conducción enfocada en optimizar el uso del combustible. Claro. ¿Verdad? Esto existe, don José, y con esto, después de aquí pasamos a
a la gran pregunta, ¿cambio o no cambio mi vehículo a gas? Pero vamos a ver, ¿la conducción eficiente existe y se ahorra combustible por eso? Por supuesto. Por supuesto, creo que Stuart, que es un Claro experto que sí. en esta parte, no me va a dejar mentir en eso, definitivamente. A veces, don Sergio, a veces uno va conduciendo y no hace falta ser uno un gran experto, ¿verdad? Está la persona que llega y acelera como un loco para llegar a la misma esquina a hacer el mismo semáforo que uno. Y es un tema cultural también, desgraciadamente, en eso hemos sido un poco desordenados. Hay que tener una cultura de respeto para conducir y esa cultura de respeto para conducir también va a incidir en una conducción que sea eficiente. Definitivamente, una conducción eficiente es no acelerar el carro innecesariamente, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando usted acelera el carro innecesariamente para pasar a los próximos 100 metros, lo que hace es que sube la temperatura y genera más desgastes en el vehículo, ¿verdad? Entonces sí es un tema de atender, es un tema de llamar la atención y sobre todo llamar a la conciencia para que las personas definitivamente sepamos que a veces, quizá por la misma infraestructura vial, a veces las personas se ponen muy tensas, ¿no? Manejando. Y a veces aceleran mucho, a veces es innecesario. Tantas cosas que tal vez dentro de nuestra cultura de conducción habrá que mejorar definitivamente. Vea qué interesante esto el ejemplo que usted pone de acelerar a fondo por llegar de primero al semáforo que está a 100 metros. Sí. Y automáticamente se gana un riesgo, ¿verdad? Porque automáticamente aumenta la velocidad y está comprobado. Vean. A más velocidad, más riesgo, ¿verdad? Riesgo. Vea, ejemplo sobre el mismo tema. Yo, cuando damos las charlas de manejo, yo les digo, imagínense ustedes que ustedes tienen la luz de freno, una lucecita de esas igual en el dash. Y ojalá así deberían de venir los carros, pero no lo han hecho. Cada vez que usted está utilizando la luz de freno es porque no aprovechó la energía que realmente tiene el vehículo. Entonces, si voy manejando bien, si yo aprovecho la compresión, que es de pasar en un carro manual de cuarta, tercera, segunda, mientras voy deteniéndome para el semáforo, él solito lo va haciendo, ahorra combustible, porque cada vez que utilizamos la compresión del motor se corta por completo la inyección, y hace que no gaste nada en combustible. Y voy frenando hasta llegar al alto. Cuando uno lo hace de manera así, un poquito técnica y eficiente, incluso usted no utiliza los frenos. Cuando usted llegó, casi que el carro se detiene solo y al final usted nada más lo hizo así como para detenerlo. Pero está la gente que incluso pone en neutro creyendo que ahorra combustible y hace dejar el carro llegar y después tienes que apretar los frenos. Lo mismo me pasa con la parte de vehículos eléctricos. No es solamente el ahorro de combustible. Cuando usted no utiliza frenos, entonces no estás contaminando la parte de temperatura, no estás sacando polvo de las fibras para que salgan al ambiente, porque no es solamente emisiones. O sea, son un tipo de cosas que al final ayudan a que todo baje en contaminantes. La parte de ruido también, si yo acelero y el otro carro también, y el otro también, toda la parte auditiva pues, aumenta mucho. Pero si yo manejo de manera más consciente, utilizo la compresión para llegar al semáforo, usted se da cuenta que prácticamente no utiliza los frenos. Una persona que maneja con más técnica puede llegar a tener 50.000, 60.000 kilómetros en el uso de pastillas de freno delanteras, de disco. Una persona que es un poquito más agresiva en el conducir, no le duran 25, 30.000 kilómetros las fibras. O sea, el promedio real son 40.000 kilómetros. Si usted maneja mucho mejor, todavía lo aumenta más. Y no te van las fibras del freno, los frenos no te van a mentir sobre cómo usted está conduciendo. Nosotros cuando se revisa un vehículo, inclusive ver los neumáticos, le dicen cómo es el conductor. Si es agresivo, si es pasivo, la manera en que está el desgaste, ya ves un poquito la otra parte de los líquidos también y el promedio que va teniendo. Todo esto nos habla un poquito. Entonces, uno observando el mismo vehículo sabe qué estoy haciendo mejor o qué no. Ok. Tomo esto porque es interesante para la segunda parte del mercado automotriz. Ok, claro. Tenemos punto 1. La conducción eficiente nos ayuda en el ahorro de combustible, ¿verdad? Esa es como la fase 1. Aprovecho que está don José para pasar a lo que tal vez yo llamaría como la parte 2. Bueno, hago uso eficiente de mi vehículo, pero necesito todavía optimizar más el uso. ¿De dónde viene esto de cambiar a gas y cuándo y a quién se le recomienda cambiar a gas o no? Porque es una inversión, claro, sin duda alguna. Pero yo me imagino que mucha gente se pregunta, ¿soy yo el mercado para cambiar a gas o no? Claro, don Sergio, excelente pregunta.
Quizás para empezar a desmenuzar el tema del gas, que es un tema que llama mucho la atención porque ha tenido un crecimiento extraordinario en los últimos años. A veces las personas tal vez no comprenden ciertos conceptos. Quizás lo ideal en principio sería que podamos, para el público que nos está viendo, definir el GLP como una energía alternativa en los vehículos. Justamente lo que usted refiere de que sí, hagamos una conducción eficiente y utilicemos energías que sean más eficientes. Entonces, el gas es una de esas posibles energías o de energías alternas para utilizar en la movilidad que son mucho más eficientes y son mucho más ventajosas para el medio ambiente. El gas GLP o el GLP significa gas licuado de petróleo. Y cuando uno oye eso, suena como que se imagina una licuadora, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver. El tema de la licuefacción es un fenómeno inverso a la evaporación. Todos sabemos, todos nos enseñaron en la escuela que si usted calentaba el agua, las moléculas se separaban y se evapora. Eso es lo que entendemos como evaporación. Si puso atención en la escuela. Sí, bueno, es así. Y al revés, lo que sucede al revés, cuando pasamos de gas a líquido, se llama licuefacción. Entonces, pues se llama GLP, gas licuado de petróleo, o Liquefied Petroleum Gas, sus siglas en inglés LPG. Entonces, ¿qué es lo que hace este fenómeno? Es que se utilizaban los combustibles, los combustibles que vienen derivados del petróleo, tienen metanos y propanos que se evaporan. Y hace más de 100 años descubrieron y dijeron, bueno, se evaporan todos estos gases. Entonces, ¿cómo hacemos para contenerlos? ¿Cómo hacemos para volverlos a utilizar? ¿Y cómo se hace? A través de la licuefacción. Se contienen a muy bajas temperaturas y a una alta presión y se almacenan de manera líquida en un contenedor. Entonces, por eso es que el GLP es tan barato. El GLP se ha usado desde hace más de 100 años en la industria, se ha utilizado en el comercio, y también lo utilizamos para uso doméstico. Es el mismo que se utiliza para cocinar. ¿Qué pasó? Bueno, justamente hubo un punto de inflexión después de la Segunda Guerra Mundial, donde Italia, estando embargada y no le vendían petróleo, no le vendían combustibles, tuvo que buscar una manera de cómo solventar el tema de la movilidad y empezaron a hacer la tecnología relacionada a utilizar el GLP para la movilidad. Por eso hoy en día la industria italiana es el top en el GLP. Hay una muy buena industria en otros países que las han ido desarrollando poco a poco, pero sí, los primeros fueron los italianos. Luego, con el tema de la crisis del petróleo en los 80s, tuvo otro gran punto de inflexión y hubo un gran incremento en el uso. Y en Costa Rica empezamos hace unos 20 años, empezó el tema del uso del GLP. Definitivamente que en los últimos 8 o 10 años ha sido un incremento todavía más exponencial. Decía hace poco Alexander Davis del Departamento de Operaciones de Recope que ha tenido un incremento del 12% en las personas que están pasando a GLP. Y ahí también entra un tema muy interesante y que era lo que hablábamos al principio. ¿Es una conversión o es una adaptación? ¿Verdad? Lo que hablábamos al puro principio. Nosotros en Mundigas nos gusta llamarle adaptación. El mercado normalmente le llama conversión, ¿verdad? Pero es un tema de términos. Nos gusta llamarle adaptación, ¿por qué? Porque no convertimos de A a B, sino que la persona puede, una vez que adapta el vehículo, va a tener un vehículo híbrido, va a ser A más B. Entonces es una adaptación, va a poder utilizarlo tanto en gasolina, también va a poder utilizar en gas. Y eso tiene una ventaja porque le aumenta la autonomía, porque va a tener dos tanques, uno de gasolina y uno de gas al mismo tiempo. Pero básicamente eso es lo referente a esta tecnología, a esta fuente de energía alterna para la movilidad que ha tenido un impacto enorme y un crecimiento exponencial en Costa Rica. Bueno, sí, y lo hemos visto ahora en muchas estaciones de servicio, vemos el famoso tanquecito ahí al lado, ¿verdad? Y entonces sabemos que ahí le suministran gas a la gente. Pero cuénteme, y vuelvo a la pregunta inicial, y es, bueno, ¿cómo le decimos a la gente cuándo recurrir a la adaptación o no, sin ignorar que hay que invertir, ¿verdad? Yo estoy casi seguro que puede que no sea para todos. Sí, muy importante la pregunta. Definitivamente, quizás hay que
hay que pensar en 3 cosas. Vamos a hablar de 3, pero realmente son 4, que son muy importantes dentro de las ventajas que tiene el GLP. La primera, sí, justamente está relacionada con lo que decías, con el tema de utilizar un combustible más barato. Eso es casi un 60% más barato que la gasolina. Eso es súper importante. Ya casi vamos a hablar con el tema de recuperar la inversión. Y eso es muy importante lo que usted me pregunta, ¿en serio? El segundo es que está el tema del GLP beneficia al medio ambiente porque disminuye considerablemente las partículas, lo que nosotros llamamos el hollín, o se le llama carboncilla en otros países, que la mufla del vehículo, se le toca el mofle y está lleno de un carboncillo. Entonces ese carboncillo, bueno, acá tenemos al experto en temas vehiculares, bueno, justamente si anda en el vehículo, pues si se disminuye ese carboncillo le va a beneficiar muchísimo más a la vida útil del vehículo. Entonces, tenemos el tema de ahorro, tenemos el tema justamente de la protección del medio ambiente porque aparte de eso disminuye la huella de carbono en cerca de un 20%. Y aparte de eso, como tercero, justamente mejora de alguna manera el rendimiento y el desgaste de las piezas del vehículo. Hay un cuarto que no se ha explotado tanto en el país y que quizás no se habla tanto, y está relacionado, por ejemplo, con las flotas. Nosotros nos especializamos mucho en flotas, y desgraciadamente hay un tema que el que administra flotas sabe que no todas las personas, ¿verdad? Pero a veces sucede que drenan el tanque del combustible. Lo que llamamos comúnmente ordeñar. Eso a veces sucede. Y es una problemática que siempre se da para los que conocen el tema de flotas, el tema de que no perder combustible por este tipo de acciones. ¿Se refiere usted a gente que de manera ilegal toma exacto. combustible de los depósitos? Del vehículo que utilizan. Sí, de los depósitos del vehículo. Del vehículo. Entonces, ¿qué pasa? Como hablábamos ahora al principio, el GLP si sale al ambiente, inmediatamente se evapora. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una flota en gas, difícilmente le van a poder robar combustible. Se puede, pero usando unas bombas, es más complejo usar las bombas y más caro que lo que... Y muy peligroso. Y muy peligroso. Entonces, esa es una ventaja que tal vez normalmente no ha explotado esta industria tanto. Mundigas sí, nosotros nos parece muy interesante el tema porque ayuda mucho a los que administran flotas. Entonces, volviendo a la consulta suya, bajo esos puntos, pues bueno, ¿quién no quiere contaminar menos aunque utilice el carro solo para ir a la pulpería o al supermercado? ¿O quién no quiere tener más seguros sus vehículos con el tema de combustible para evitar justamente el robo del combustible? Entonces, dependiendo de la situación, sí, efectivamente, existen diferentes necesidades a cubrir y en muchos casos, por lo menos se cubre en todos los casos, porque creo que todos también tenemos un objetivo viviendo en un país tan hermoso como este, que también es proteger al medio ambiente. Entonces siempre es un objetivo loable utilizarlo y eso depende casi más de la situación particular de cada uno, sus intereses. Cada caso, entonces que cada caso evalúe si quiere hacer la adaptación. Tenía otra pregunta que es quizá un poco técnica. ¿Todos los motores son adaptables? Muy por importante. Más pequeños que sean. Hay mucho carro ahora de 900 centímetros cúbicos, de 1000 centímetros cúbicos, y lo más corriente que se topa uno que es 1500 centímetros cúbicos, pero yo pregunto... En los cilindrajes sí, no hay ningún problema. En Costa Rica nosotros hemos avanzado mucho en el tema de adaptaciones en vehículos de gasolina. En vehículos de diésel todavía nosotros no hemos avanzado tanto en Costa Rica. Por ejemplo, en Estados Unidos recientemente, en el anterior gobierno, se había aprobado un crédito de cerca de una cifra gigante, ¿no? 1.500 millones de dólares para pasar algunas flotas de diésel, de buses diésel, adaptarlos a GLP. En Costa Rica, en el tema del diésel todavía no se ha metido el mercado nacional, pero en gasolina sí. El asunto es el mismo, el proceso de combustión es exactamente igual, ya sea gasolina o gas. Sí, en el tema de la gasolina, pues sí, eso sí está muy expandido acá y no hay problema que sea un cilindraje bajo o bueno, cuando son cilindrajes altos ni se diga, ¿verdad? Sí, claro, pero vamos, técnicamente el proceso, estamos hablando de lo mismo, entra un poco de combustible, entra un poco de aire y la ignición y tenemos una combustión, ¿cierto?
Sí, cambia un poquito el sentir técnico al manejar, sí cambia un poquito con el gas, pero ahí tiene otras variantes porque el aceite se contamina menos por los mismos vapores que genera el motor internamente, entonces te da más vida útil del aceite. Pero a nivel de potencia sí se siente un poquito diferente, pero es un asunto que fácilmente se adapta a uno también, si fuera el caso. Ok. Sí, pero entonces estamos hablando de que un vehículo, o sea, indudablemente un vehículo a gas, por el precio del gas, estamos en la lista que usted hizo, ese es el primer factor, va a pagar menos por el combustible, por litro de combustible, digamos. Hasta un 60% menos puede llegar el ahorro. Eso es sumamente importante, y junto con lo que decía Stuart, que es un experto en esta materia, justamente sí, en algunos casos puede sentirse como cuando uno pone el aire acondicionado. Pierde un poquito de potencia. Un poquitito, pero también, por dicha, ya se ha ido mejorando mucho los equipos, y algunos equipos han tenido un desarrollo tal que tal vez la persona no se va a percatar, exacto, cada vez se ha hecho menos perceptible justamente. Bueno, si lo que quiero es ahorrar en factura, claro. Ya vamos a decir que lo que quiero es ahorrar en factura, y lo que hago es ir con mi vehículo al trabajo, que al supermercado, que llevar aquí a los niños allá. Bueno, vamos a ver si no es que está trabajando en la zona de Los Santos, donde las cuestas son palabras mayores. Bueno, yo creería que no va a sentir mayor diferencia en la conducción. Vean qué interesante, caemos en el tema que hablábamos antes. Incluso si tiene una conducción eficiente, no debería Correcto. de entrar en no va a sentir esa diferencia. Ajá. Y al final es eso. O sea, devolviendo un poquito, sea gas, sea combustible normal, o inclusive la parte del vehículo eléctrico, o sea, el concepto del mantenimiento nos lleva a esto. O sea, si manejo correctamente, si conozco los componentes de mi vehículo, incluso retomando un poquito la parte del carro eléctrico, hay que reaprender a manejar. Y si yo no aprendo a manejar nuevamente, porque al final son diferentes tecnologías, es como lo que nos pasó cuando pasamos de transmisiones manuales a entender a una automática. Justo le iba a decir, luego bueno, ese es mi tengo caso, que adaptarme otra vez Ajá. para manejar ahora el vehículo eléctrico, pero si no hago esa transición y tomo las ventajas que me está dando la tecnología, al final es como estar manejando mal. Entonces no le saco todo el provecho. Y conservé todos los vicios que traía, no los depuré en el proceso de reaprendizaje. Sí, me pasa, y aprovechando, me pasa mucho con algunas personas que no les da la autonomía que dice, ejemplo, en el carro eléctrico. Y cuando voy a hacer la ruta de conducción con ellos, es meramente un asunto de operación. Y yo tomo el vehículo, hago la ruta nuevamente y empiezo a anotar los datos, y cambia totalmente la parte de eficiencia energética. Entonces, muchas veces, como decimos acá en Costa Rica, el problema está entre el volante y el asiento. Hay que aprender un poquito más. Claro. Y hay que hacerlo, porque o sea, la cultura dentro de la parte de conducción y mantenimiento son una sola. Si yo conduzco bien, le pongo atención a las cosas. Si le hago un buen mantenimiento, quiere decir que también conduzco bien. Pero si no hago ninguna de las dos cosas bien, el carro simplemente es un gasto. Definitivamente, aprender a manejar no es que ya lo no tuve es agarrar cuando ya volante. saqué la licencia y ya no me preocupo más de esto. No. Don José, siempre en el tema del mantenimiento. Igual, el que le ponga gas no quiere decir que ya, bueno, ya. Claro. Ya me desentendí el carro. No. Me imagino que también requiere las adaptaciones también requieren mantenimiento, y que uno esté ahí controlando el adecuado funcionamiento de la adaptación. Efectivamente, don Sergio, eso es muy importante por una razón, porque, bueno, nosotros cuando hacemos las instalaciones, tenemos técnicos certificados, se hace un proceso para hacer una revisión de que todo quede perfectamente bien, pero siempre es importante, una vez que el cliente ya empieza a utilizar el sistema de gas, siempre es muy importante estar al tanto del mantenimiento. En el tema del gas, los mantenimientos son relativamente más distanciados, ¿no? El primer mantenimiento es a los 2.000 kilómetros, y sobre todo está relacionado con temas de aseguramiento, ver que efectivamente todos los componentes estén funcionando de la misma manera que salieron, la fitinería, las gasas, etcétera. Y luego los mantenimientos, en el caso nuestro, como es solamente de la parte del gas, se da cerca cada 20.000 kilómetros, o a veces una vez por año, dependiendo del uso que le dé el cliente, ¿no? Entonces, es un mantenimiento muy sencillo,
En el caso de nosotros, por ser importadores directos, tenemos la posibilidad de dar una garantía extendida, si se cumplen los mantenimientos, por supuesto, de 8 años en ciertas piezas, en otras 3 años, y en otras que son piezas de desgaste, y ahí coincido totalmente con lo que decía Stuart. Definitivamente hay que promover, y eso es parte de nuestra obligación como actores en el mercado de la industria automotriz, de que los clientes entiendan y sepan y se anticipen y hagan mantenimientos preventivos. Entonces, algunas partes menores de desgaste, el primer año o los primeros 2 años es bueno a veces ir cambiando. Cosas sencillas, ¿verdad? Alguna manguera o alguna situación ahí, pero siempre es importante que nosotros, los actores en el mercado, actuemos responsablemente y ayudemos a cambiar esa cultura, para que las personas de verdad hagan un mantenimiento no por obligación, sino por su propio bien, el propio bien de su vehículo y por su propia seguridad y la de los demás. Bueno, qué importante esto. Esto me lleva a, dentro del tema que ustedes mencionan, de bueno, la cultura, es decir, ese conocimiento que esté entre la gente, entre manejar adecuadamente, entre pues saber en qué está montado. Hace muchos años un amigo me decía, bueno, es que la gente pierde a veces como la perspectiva, ¿eh? El contacto que usted tiene con la calle son unos centímetros de caucho, ¿verdad? 80 centímetros. Cuando ¿verdad? hablamos de esto, o sea, muy fácil. Uno ve las 4 llantas, pero si ubicamos lo que realmente está puesto en la carretera es un pedacito así. Sí, exactamente. O sea, son 20 centímetros por llanta, a veces menos, y eso es lo que realmente me mantiene en la carretera. Exactamente. Entonces, si la llanta no es de buena calidad, si no está en buenas condiciones, si el freno tampoco, y yo voy a 100 kilómetros por hora, lo único que me está manteniendo seguro y correcto en la carretera son 80 centímetros de caucho. Exacto. Es ahí donde realmente ahí hay que hacer donde hincapié. tomamos, digamos, yo creo que conciencia de la importancia de todo lo que está desde el conductor hacia abajo hasta los 80 centímetros. Y las visitas, ejemplo, don Sergio, a veces nosotros decimos, yo puedo ir una vez al año al técnico. Nuestro promedio en Costa Rica es de 20,000 kilómetros por año, una persona normal. Aquí en la gama. Ajá, en todo Costa Rica. Algunas andan más bien menos. Ajá. Pero si yo me espero ir cada 10,000 kilómetros o no voy a los 5,000 que me pidieron, pasa mucho con las agencias. No es porque quieran. O sea, algo donde se infunde mucho el por qué es importante el mantenimiento, que es lo mismo como si instalamos un sistema nuevo de estos de gas. Al final lo que queremos revisar es que su vehículo se está adaptando bien al mercado, que todo está en buenas condiciones, que si hay una actualización se la podemos correr, porque eso mantiene al vehículo correcto en el mercado. O sea, Costa Rica es muy pequeño, una fábrica enorme no lo construye específicamente para Costa Rica, sino que está contemplando Latinoamérica. Pero somos diferentes, no es lo mismo Panamá, Nicaragua, Costa Rica. Entonces, ¿qué se hace en estas diferentes visitas? Adaptar el vehículo, llevarle el control, está funcionando bien, hay que pedirle a la fábrica que nos apoye con algo, eso es lo que hace un concesionario. Entonces, esas visitas son fundamentales, no solamente por garantía, sino por mantenimiento, por recomendaciones al cliente, porque no es solamente pensar, tengo que invertir, voy a gastar, no, es el control correcto del vehículo. Y si ya tenemos el periodo, también con la parte técnica, ya yo sé cuál es mi mecánico de confianza, tengo la periodicidad de ir, eso nos va a mantener que el vehículo vaya correcto, pero también tenemos que reaprender nosotros algunas cositas, para que no llegue solamente a cambiar piezas malas, sino que me revisen y me digan, mira, extendiste la vida útil de las fibras, el refrigerante está en buen estado, el nivel de líquido de frenos va muy bien, quiere decir que manejó diferente. Ese tipo de cosas también nos ayudan, hay que saber en qué estamos nosotros. Ok, hay un asunto, don José, hay un asunto que yo creo que la gente que va a ver el foro me va a reclamar si no digo, ¿cuánto vale adaptar un vehículo? Yo sé que, bueno, primero la necesidad hay que verla prácticamente que usuario por usuario, ¿verdad? Pero no sé si maneja algún costo promedio, porque yo creo que la gente va a preguntar el precio. Claro, hay diferentes precios, si es de 4, de 6 o de 8 cilindros. Empieza aproximadamente en los 695,000 colones, ¿verdad? El de 8 cilindros anda cercano al 1,000,000 de colones. Generalmente hay ofertas, en algún momento donde hay mejoras en el precio para hacer que las personas se vean más motivadas. Sin embargo, es importante, hablando del tema del precio, es importante que las personas hagan una inversión sólida, una inversión bien pensada, una inversión responsable, como decía ahora Stuart, porque uno no puede poner el vehículo
en manos de personas que no son expertas, porque ahí está la seguridad de nosotros, la seguridad de nuestra familia. Y es importante siempre utilizar personas que estén certificadas como los compañeros. Y qué importante que usted menciona eso, porque también si alguien lo está pensando, tiene que ver cuánto está consumiendo. Sí, no claro. puede tomar la decisión como salir y ver para dónde va el viento, no cuánto está consumiendo, cuánto me voy a ahorrar, bueno, es que son tantos litros por mes. Te obliga como a hacer la matemática, claro, para uno decir, caramba. Y para calcular el retorno de la inversión. Por lo ¿verdad? menos, y entonces eso ya de una vez, de paso, obtiene un poquito de orden Claro. en lo que está consumiendo, que a veces, como es de la casa, no le ponemos tanta atención. Señores, vean, el tiempo nos está ganando, esto se va rapidísimo, pero sí les quería pedir, don Stuart, no sé, 3, 5 consejos rápidos para el mantenimiento de vehículos, seguridad. No importa si se reiteran los que hemos hablado, pero sí le pediría eso para finalizar. Ok, bueno, uno de los recursos más importantes lo tenemos a la mano, y es el manual de propietario. Nunca lo leemos. Y el manual de propietario nos da todos los puntos básicos que yo puedo revisar como conductor. Cuál es el periodo de vida útil, qué tipo de aceite tengo que utilizar, qué tipo de refrigerante debo utilizar, todo eso está en los manuales de Mis propietario. amistades se burlan de mí porque yo sí lo leo. Ok, la mayoría no lo hacemos, y ahí está. Entonces él nos va a decir las cantidades, el tipo, eso es como el primer indicador. Una de las recomendaciones importantes, lo dijimos al principio, no rellenen líquidos, porque ese más bien es nuestro visualizador de mantenimiento. Si yo llego y relleno el líquido de frenos, como lo comenté antes, ya pierdo el control de cómo iba el desgaste de las fibras. Entonces después, ya están sonando, ya llegó y tocó los discos, y usted ve el nivel y estaba bien, y dice, ¿qué pasó? Alguien lo rellenó y no había que hacerlo, porque eso me dice. La parte de la conducción, o sea, la mayoría de vehículos hoy tienen un indicador de eficiencia. Me dicen tantos litros por cada 100 kilómetros. En el eléctrico igual, me dicen tantos kilowatts por cada 100 kilómetros. Ese es nuestro indicador de conducción. Si yo aprendo a entender ese dato que está ahí en la pantalla frente a nosotros, yo aprendo a manejar un poquito mejor. Y o sea, son cosas que perfectamente las podemos hacer. Hacer el mantenimiento periódico, no piensen que es un gasto o una visita de puro gusto, sino que es una revisión preventiva. ¿Por qué? Porque el vehículo tiene muchas cosas que se van desgastando de forma, ya sea por tiempo o kilometraje, que al final debo cambiar. Un dato muy sencillo. El problema no es que nos quedemos sin batería en la calle. El problema es que alguien no la revisó correctamente, porque ahora son libres de mantenimiento. Pero donde yo fui a mi técnico, tuvo que hacer la revisión, verificar el estado de salud, verificar resistencia interna, verificar el voltaje, capacidad de la batería, decirme, mira, está en un 30%, mejor cambiémosla. Y ya yo no me quedo botado en un par de meses cuando estoy en un viaje con la familia. Entonces, esas cosas son las que hacen la diferencia, don Sergio. Muchísimas gracias. Don José, una reflexión final sobre el campo suyo, sobre todo pues, la posibilidad de hacer adaptaciones a gas. Claro. Es importante que las personas sepan que pueden incluirse dentro de las tecnologías alternativas de movilidad sin necesidad de hacer grandes inversiones. En el tema de Mundigas, el gas tiene la ventaja de que es un 60% más barato en su factura comparada con la factura de gasolina. Vamos a proteger el medio ambiente porque las emisiones del CO2 y del monóxido de carbono son mucho menores. Vamos a proteger el rendimiento del vehículo y eventualmente en el nivel de flotas vamos a evitar el robo de combustible. Eso principalmente, y el tema del retorno de la inversión, eventualmente también para aquellos que no tienen todo el dinero en el mismo momento, a través de Mundileasing también existe una posibilidad de hacer un leasing operativo para ayudar a promocionar y ayudar a todas las personas que tienen pymes a que puedan obtener inmediatamente un ahorro en el costo del combustible, y de alguna manera también estamos colaborando con todos aquellos emprendedores que están iniciando empresas, y eso es una ventaja también muy interesante. Don José, muchísimas gracias. Don Stuart, muchísimas gracias. Súper todo clarísimas las explicaciones. Les agradezco muchísimo el tiempo. Y bueno, vamos a seguir con la segunda parte de nuestro foro. Ya regresamos en un instante. En Qualitas nos especializamos en brindar seguridad y confianza a nuestros asegurados.
Somos la compañía líder en seguros vehiculares, con presencia en todo Costa Rica y con un respaldo internacional, siendo la aseguradora especializada en autos más grande de América Latina, porque aseguramos autos, pero cuidamos personas. ¿Quieres ahorrar hasta un 60% en combustible? Con Mundigas convertimos tu vehículo a gas LP para que gastes menos y manejes más. Somos los mejores del mercado y los únicos en Costa Rica que te damos 3 beneficios exclusivos. La app Mundigas para ubicar todas las estaciones de gas LP, la asistencia vial para que manejes con total tranquilidad y 8 años de garantía. Nos encontramos en Guadalupe y Desamparados. Pásate ya al ahorro inteligente con Mundigas. Hola de nuevo y gracias por seguir con nosotros en este foro de seguridad y economía automotriz. Queremos, y es el interés del financiero, pues llevarles información de utilidad, información para la buena toma de decisiones, sobre todo en algo tan cotidiano como el transporte y la movilidad. Y bueno, ¿y qué es tema? Yo creo que de todos los días en nuestras casas, en nuestros trabajos o con nuestras amistades, ¿verdad? De cómo nos movemos y cómo nos afecta la movilidad cotidianamente. Bueno, para seguir, quiero comentarles que vamos a hablar de unos segmentos del mercado. Vamos a hablar de seguros y vamos a hablar de el mercado, podríamos decir el mercado secundario o el mercado de vehículos usados, que yo creo que a todos nos involucra, ¿verdad? Porque a todos los que pues tengamos o tengan vehículos, porque tarde o temprano alguien sale a vender el vehículo o sale a comprar y ahí vamos a tocar el mercado de vehículos usados. Y bueno, muy importante el seguro de vehículos, ya sea por un asunto de protección financiera o por un asunto de tranquilidad para las finanzas personales. Me parece que los seguros voluntarios para vehículos pues son muy importantes, porque no queremos, creo que nadie quiere perder el patrimonio o lo que haya invertido en su vehículo. Bueno, para estos temas, sin más demora, quiero darle la bienvenida a don Israel Burgos. Él es gerente comercial de Qualitas Compañía de Seguros. Bienvenido, don Israel. Muchas gracias, don Sergio. Y tenemos también con nosotros a don Javier Fernández. Él es el gerente general y cofundador del sitio web y la plataforma, diría, de cereautos.com, especializada en compra y venta de vehículos, de proveer información de compra y venta de vehículos, y más que un sitio, digo plataforma de información. Muy bien, señores, para empezar, desde el campo de cada uno de ustedes, ¿cómo consideran que está el mercado automotriz en Costa Rica y en qué partes tenemos oportunidades de mejora? Comienzo con don Israel. Claro, comienzo que el mercado automotriz a nivel de seguros es un mercado muy nuevo, joven, no es maduro, pero tiene características muy interesantes, como que es un mercado que le gusta la adaptación, que le gusta conocer. Hoy el usuario o el que quiere tomar un seguro lee. Entonces cuando llegas ya no es lo que vos les das, sino que hay ciertas necesidades y requisitos que tiene que tener cada seguro. O ya te piden una cobertura específica, o ya te piden o te solicitan, mira, esta es mi necesidad. Eso lo que nos da pie a nosotros como aseguradoras es ver que es un mercado que va en vías de una madurez, ¿verdad? Una conformación. Quiere decir que la gente llega ya con expectativas de quiero esto y esto. Sí, exactamente. Okay. Antes llegaba, esto es lo que yo te ofrezco. Hoy no. Hoy es mi necesidad, yo requiero esto. ¿Y qué me recomiendas según lo que tengo? O te cuento, esto es lo que yo tengo o lo que yo deseo, ¿qué me puedes ofrecer? Y con esa información ya nosotros como aseguradores podemos tomarla y decirte, mira, te ofrezco o te recomiendo A, B, C y D, ajá, que sería ad hoc a tus necesidades. Y además de esto, pues le podemos incluir algún tipo de affinity, le podemos incluir algún tipo de cobertura extra que tal vez el cliente no lo esté tomando en consideración,
pero que podría ser importante, un gasto legal, un autosustituto para una colisión. Entonces, eso nos da a nosotros ese indicativo de que es un cliente más culto, más educado. Claro, el hecho de que tenga alguna expectativa formada o alguna demanda específica es un indicio, digo yo, de que, mira, ya él ha pasado por el mercado y el mercado de seguros ha pasado por esta persona, ya conoce, sí. En fin. En fin, eso, y además la experiencia del cliente, que es algo muy importante. Hoy ya el cliente te exige esa experiencia, qué voy a tener en caso de un accidente, cuál va a ser la información a nivel de una siniestralidad, de una colisión, los repuestos. Ya es más exigente. Don Javier, igual para usted la pregunta, ¿cómo considera que está el estado del mercado automotriz costarricense desde su campo? Bueno, yo creo que primero que todo el mercado automotriz es sumamente importante en Costa Rica porque nos afecta a todos de una u otra manera, ya sea que tengamos o no vehículos, porque tenemos que salir a las calles, estar en las presas, etcétera. En determinado momento todos vamos a querer tener un vehículo, la gran mayoría de nosotros queremos comprar un vehículo, y entonces la información y el dinamismo del mercado es muy importante porque influye socialmente y económicamente al país. Entonces, es un mercado muy importante, muy interesante, y en temas como en seguros, como en mantenimiento que vimos ahora, como en distintos tipos de combustibles que existen, el auge del eléctrico, etcétera, que sé que lo vamos a conversar ahora, pero es un mercado sumamente importante e interesante. Y que me imagino falta mucho por hacer también. Siempre hay maneras de mejorar las cosas, de evolucionar, el mercado sigue evolucionando. De hecho, como le menciono, los vehículos eléctricos son ahora un factor muy importante en el momento de tomar una decisión de comprar un vehículo. Ya no son moda, ahora pasó a ser una tendencia sin duda alguna. Una tendencia, necesidad para algunos, gusto para otros. O sea, hay gente que quiere estar al día con la tecnología y ven en los eléctricos una manera de hacerlo. Bueno, qué importante esto, ¿verdad? Cómo se nos fue metiendo en Costa Rica el tema de los eléctricos, y ahí también una aseguradora debe reaccionar, debe enterarse, debe estar al tanto de lo que está pasando, que está llegando a Costa Rica. Me imagino que es todo un reto también para la actividad aseguradora. Claro que sí, cada tipo de vehículo es un ecosistema, no solo por segmento, sino por su categoría. No es lo mismo reparar o asegurar un vehículo a combustión que un vehículo eléctrico. Cada uno de ellos va a tener sus propios componentes, cómo los vas a atender, qué asistencia les vas a dar, ¿verdad? Estamos acostumbrados que a un vehículo de combustión, si me quedo varado por combustible, pues le puedo enviar combustible. A este tipo de vehículos eléctricos no puedo hacerlo, tengo que enviar una grúa. ¿Pero qué tipo de grúa? ¿Sabe hoy el usuario final que para los vehículos eléctricos tienen unos check especiales que te pueden, por decirlo de manera coloquial, trabar las llantas? Entonces no lo puede jalar lo que sería el gruero. Tiene que llamar muchas veces a casa matriz para que les conecten estos check y las llantas puedan caminar. Liberarse. Que si te vas a quedar botado, esperar tener 3 o 5% mínimo de batería para pagar, pedir la grúa, volverlo a encender y que se te permita poder subir el vehículo a la grúa, ¿verdad? Entonces, decía los expositores anteriores, tienen que volver a educar y aprender a manejar. Sí, efectivamente. Y la aseguradora conocer estos temas, y por el lado de los conductores y dueños, saber en qué anda montado, sin duda alguna, ¿verdad? Y te puedo decir que en Latinoamérica, Costa Rica es de los países más avanzados en todo lo que es la parte de movilidad eléctrica, ¿verdad? Faltan muchos profesionales, y de los que hay, la mayoría están en el país. Entonces, es una nueva tendencia, es una nueva tecnología y es una nueva manera de movilidad. Bien, para entrar un poco más en cada campo, creo que definimos muy bien ese vistazo general al mercado de automotriz en cada uno de los campos en el que ustedes se desempeñan. Pero quería, don Israel, bueno, un breve resumen. Ahora, cuando hace años, cuando empezó, no es que no habían varios tipos de seguros, pero esto está cambiando constantemente. Y no siempre estamos encima del mercado de seguros, porque no siempre cambiamos vehículo o andamos. Pero ¿cuáles son los tipos ahora de seguros? Bueno, obviamente el que maneja Qualitas,
estándar que tiene el mercado costarricense? Bueno, Qualitas maneja todos los segmentos, ¿verdad? Para todos los tipos de vehículos. Cuando me refiero a todos es que a nivel de uso puede ser uso particular, comercial, transporte, mercadería, servicios públicos, transporte privado por medio de aplicación, todos estos, y además de esto para todos los vehículos. Vehículos como sedanes, camiones, motocicletas, autobuses, microbuses. Entonces, estamos inmersos en todos los segmentos porque somos una empresa uniramo. Entonces nos tenemos que especializar y buscar satisfacer todas las necesidades del mercado. Y tenemos pues todas las coberturas. Eso quiere decir de un paquete que me va a cubrir tanto mi daño directo como el daño que le produzca yo un tercero o exclusivamente un tercero. Y además de eso pues coberturas accesorias. Tenemos también amplia cobertura en lo que sería tanto nacional como internacional. Por ejemplo, los seguros de Qualitas cubren desde Panamá hasta México, exceptuando Belice, sin ningún costo. Tenemos este tipo de affinities que se le puede agregar a lo que sería el seguro. Ok, hay de todo y para todos, entonces. Exactamente. Y nos hemos perdona, Sergio, dime. Y eso significa que entonces, dependiendo, o sea, se debe llegar a la aseguradora o a quien le consiga el seguro muy bien con qué es lo que se necesita para que le ofrezcan el producto que más le conviene. Lo mejor es que el asegurado o el consumidor final diga qué es lo que requiere y el experto en seguros le recomiende, le indique y le comente: esto es lo que yo ocupo y esto es lo que se le puede dar. Se tiene de todo, y si no se tiene, pues hay que crearlo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo importante. El mercado costarricense es muy adaptable, es muy tecnológico y es muy cambiante, o sea, es muy demandante. No es lo que ya me dieron, aquí quedamos, sino al contrario, esto es lo que yo requiero. Entonces, muy creativo. Sí, bueno, y yo creo que precisamente en la rama de seguro voluntario de automóviles es donde dentro de todo el segmento de seguros pueden las aseguradoras ir generando innovación, ir generando este tipo de nuevos productos, ¿verdad? Porque tal vez en otros ramos cuesta un poquito más, ¿verdad? Yo siento que es una obligación, porque solo el 32% del mercado vehicular o el parque vehicular está asegurado, ¿verdad? O sea, el 68%, 6.8 de cada 10 vehículos está sin seguro. Entonces, podría ser eso una afectación en mi patrimonio. Entonces, yo, como una persona aseguradora, tengo que buscar cómo esas 6 personas que andan en la calle, casi 7, poderle colocar un seguro. Porque eso pues te va a cuidar tanto tu patrimonio como el patrimonio de los demás. Tremenda porción de mercado se le puede llegar todavía, Esteban Israel. Todavía. Entonces, eso nos obliga a nosotros a crear nuevos productos, darles mejores incentivos, beneficios, coberturas, e ir buscando este tipo de nichos o de mercados, porque sí es mucho, es más de 1 millón de vehículos que andan en la calle sin seguro. Qualitas es de los que tienen mayor participación, de hecho la aseguradora privada con más participación de mercado, que está en un 32.4% según el corte del mes de febrero, según las estadísticas de SUGES. Y aún así hablamos de más de 1 millón de vehículos sin seguro. Aquí voy a hacer la aclaración, ¿verdad? Porque no nos confundamos y que la gente no se confunda, que, ¿verdad? El famoso marchamo no es un seguro voluntario de vehículos y no tiene nada que ver con cubrir reparaciones ni nada de ese tipo de cosas. El SOA, si me lo permite hacer una aclaración, nada más te va a cubrir un extracto pequeño en personas, lesiones culposas de hasta 6 millones, 12 millones, con su efecto 18 millones, según el tipo de accidente, ¿verdad? Pero eso ya lo determinará quien maneja lo que sería el seguro obligatorio. Sí, exactamente. Y que no tiene nada que ver con este seguro que se usa para reparar el vehículo, para pagarle los daños a un tercero, ¿verdad? O cubrir gastos médicos también de alguien. La parte de la lesión culposa es hasta 6 millones de colones. Después de ahí, pues bueno, sales del centro médico y te vas a un hospital de la caja, ¿verdad? Sí. Pero todo lo que es decir, el daño material, ¿verdad? Eso no está cubierto. El accidente promedio en Costa Rica anda alrededor de los $6,000, $7,000, o sea, la colisión más pequeña.
Pero si vemos el parque vehicular, hay carros de $200,000, $300,000 que andan, ¿verdad? Una reparación de ese vehículo, imagínate en cuánto sale. Un cristal, un bumper de un vehículo de alta gama, ¿verdad? ¿Y cuántos vemos en la calle de ese tipo de vehículos? Y cuando vemos uno de estos vehículos lujosos, todo el mundo andamos con amigos y se imagina lo que es chocar con ese carro, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene, bueno, para eso sirven los seguros, ¿verdad? Para eso sirve, Ajá. ¿verdad? Y haciendo un comentario, el seguro de automóviles en Costa Rica es el más barato, desde Canadá hasta la Patagonia, increíblemente. ¿El más barato medido cómo, Unirel? Primajes, se hizo Qualitas, hace un estudio de mercado todos los años y seguimos siendo el seguro más económico, con deducibles mucho más bajos que utiliza el mercado. Por ejemplo, un seguro de responsabilidad civil en Estados Unidos, podemos hablar específicamente de Maryland, cuesta anualmente $2,800, ¿verdad? Y en Costa Rica, alrededor de unos $400. Que te puede cubrir otro vehículo que golpeó Más. un portón. Te cubre otro vehículo, te cubre un poste de luz, ¿verdad? Entonces, toda esa responsabilidad civil con esto. Qué importante este tema. Dentro del tema de seguros hay una duda que creo que se hace mucho el usuario, o las personas usuarias o quienes nos topamos en que tienen accidentes, y es el abordaje al famoso deducible, ¿verdad? En este momento es posible evitar el pago del deducible, y también agradecería que nos explique, bueno, ¿para qué es esto el deducible, verdad? Bueno, el seguro es una mutualidad, ¿verdad? Entonces todos los asegurados pues comenzamos a pagar nuestras primas netas, o sea, fuera de impuestos y de lo demás, y vamos haciendo como decir un cúmulo de dinero para que cada colisión entre todos vayamos ayudándole a reparar a otro, un estilo mutualidad. El deducible lo que nos ayuda es la aportación que va a tener el asegurado para cubrir una parte de los daños que produjo o una parte de los daños de su vehículo. Y a su vez esto nos ayuda a seguir manteniendo lo que sería este fondo mutual. Pero volviendo a la primera parte de la pregunta, ¿existe la posibilidad de, bueno, puedo evitar el pago del deducible? ¿Es recomendable esto? La compañía Qualitas hizo un estudio de mercado hace unos años atrás y nos reflejó dos datos muy importantes o muy interesantes. El primer dato es que la mayoría de accidentes o siniestros que le llamamos nosotros no supera el deducible. Y el deducible promedio es de 300,000, ¿verdad?, que hay en el mercado. Entonces, la mayoría de accidentes son de 250,000, 150,000 y así hasta llegar a los 300,000. Y la otra parte es superar los 300,000. Creamos un producto, Qualitas, que es un producto que cubre hasta 300,000 anexo, accesorio. O sea, tienes tu póliza madre y puedes tomar otra póliza que va a cubrir hasta el monto de un deducible, si lo quieres ver así, que el deducible promedio del mercado es de 300,000, o si es menos tu reparación, cubrir la reparación, ¿verdad? Entonces, son productos por aparte, pero este me ayudaría a mí a poder no pagar el deducible. Bien, don Israel, cuando un vehículo sale de la agencia, se dice, bueno, automáticamente Se deprecia. Se deprecia, ¿verdad? Y obviamente si pasó un año, pues todavía aplica otra depreciación, y con el pasar del tiempo vamos haciendo eso. Y ya vimos que los vehículos pues se van desgastando, ¿verdad? No son para siempre. Sí. ¿Qué implica esto para los seguros? Y con esto voy a llegar a un tema en el que voy a hacer partícipe a don Javier. Claro. El mercado trabaja en algunos, de que se va renovando sin ninguna variable, sin ningún cambio. Nosotros vimos este punto de mejora y de manera automática hacemos una propuesta de depreciación o de actualización de valor, porque como bien lo indicas, cada año se va depreciando por la utilización.
según el segmento o el tipo de uso que tenga yo el vehículo, así mismo va a ser la depreciación. No es lo mismo la depreciación que va a tener un servicio público, llamémosle un taxista, que un vehículo particular, donde yo salgo de mi casa, llego a la oficina, dejo el vehículo, lo tomamos en la tarde y me dirijo a la casa. Esa exposición o ese desgaste también se puede cuantificar a nivel de depreciación de manera anual. Y se toma de base en muchas partes del mercado lo que sería el Blue Book que maneja Cereautos. Y para entender esto estamos actualizando el valor del mercado del vehículo, que es el valor por el cual está asegurado. Exactamente. ¿Verdad? Nosotros trabajamos a valor convenido, eso quiere decir que pactamos el valor del vehículo por todo el lapso del año, ¿verdad? Desde el día 1 hasta el día 365 a las 11:59 antes del mediodía vale lo mismo. Si lo asegura el primer día por 10 millones, el último día va a valer también los 10 millones de colones. Pero qué importante que la gente recuerde que pasado ese año, ese carro no vale los 10 millones, sino que vale 9 millones y que se mantenga, ya sea que lo hable con ya sea Qualitas, si es su compañía de seguros o cualquier compañía de seguros, que lo hable con su compañía de seguros de que, bueno, al transcurrir un año, no vas, pongamos una cifra cualquiera, no va a ser 10 millones, sino va a ser 9 millones, por ejemplo, por decir un ejemplo, para que el seguro esté en función de ese valor, ¿no? Eso es lo que persigue el seguro. Eso es muy importante para así no tener un infraseguro, estar por debajo del valor de mercado, o una sobreprima, un sobreseguro, estar pagando por demás de un costo de mi prima anual del valor del vehículo, ¿verdad? Entonces, siempre tenerlo acorde a lo que diga el mercado es muy importante, ¿verdad? Porque me podrían generar algún tipo de castigo, está lo infravalorado o sobresegurado. Estaría asegurando como aire. Exactamente, ¿verdad? No puedo tener un carro de 5 millones y estarlo asegurando por 10 y esperar que me paguen por 10, me van a estar pagando por 5. Claro. En eso hay que entender como el principio fundamental del seguro, ¿verdad? Don Javier, bueno, aquí ya estamos hablando de, ya lo mencionó Israel, el valor de mercado. Me parece que es un concepto súper importante cuando hablamos de mercado con mayúscula, ¿verdad? Y es el valor de mercado de los vehículos, ¿verdad? Vea que las aseguradoras toman de referencia eso. ¿Cómo se construye esto? Es decir, yo le decía antes de empezar y fuera de cámaras, es que nadie puede llegar y salir a vender un vehículo e inventarse el precio. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en realidad la respuesta creo que es muy sencilla. El mercado lo determina. Cereautos es una plataforma que quisiera decir que es una plataforma muy democrática, porque nosotros no establecemos el precio, lo establece el mercado. Así como aumenta la demanda o la oferta, ella misma se va ajustando. Entonces, ¿por qué, digamos, gente o empresas como Qualitas utilizan el Blue Book de Cereautos? Porque el mercado es el que está determinando el valor de esos vehículos. Por ejemplo, vimos durante la pandemia en el 2020 que por falta de oferta de vehículos nuevos, los mismos vehículos usados se valoraron, porque había menos oferta y la demanda todavía estaba ahí de cierta manera. Entonces es un día a día. Por ejemplo, usted consulta en Cereautos el precio de un vehículo hoy y lo consulta mañana o inclusive dentro de una hora, si entró otro vehículo, se ajusta automáticamente, o sea, es muy dinámico. Y esos precios los determinan compradores y vendedores, porque la oferta y la demanda es la que al final del día determina ese precio de vehículos. Lo interesante es que la curva de esos precios es una curva estándar desde el punto de vista estadístico, es una forma de campana, ¿verdad? Entonces, nosotros tomamos, o sea, la mayoría de los precios están cerca de la media y se van hacia el lado, ya sea más baratos o un poquito más caros, pero la desviación estándar es la que utilizamos para determinar el precio promedio de esos vehículos. Entonces eliminamos, digamos, por así decirlo, los que están muy baratos, que estuvieron muy baratos por alguna razón, porque era un carro en muy malas condiciones o porque estuvo muy caro, porque nosotros cuando vendemos nuestro carro creemos que el nuestro vale más que los que están en venta, ¿verdad? Porque lo hemos chineado tanto, lo queremos tanto, lo cuidamos tanto. Y eso es cierto hasta cierto punto, ¿verdad? Porque
Y lo ideal es darle un buen mantenimiento preventivo, que ya, como ya mencionaba don Stuart en la charla anterior, y mantener el carro en las mejores condiciones posibles para que, si bien es cierto, se devalúa año con año, entre mejor mantenido está, esa devaluación es un poquito menor. Entonces... Perdón, y hemos hablado de un concepto y creo, me atrevería a decir, no todo el mundo lo tiene por qué saber. Blue Book. ¿Qué es Blue Book? Ya usted habló incluso de una función estándar que usan la desviación estándar, pero hablemos, ¿qué es el Blue Book? Claro. Esto como para que quede claro para todos. Claro. Cuando alguien va a vender o comprar un vehículo, digamos que utiliza Cereautos, lo primero que hacen normalmente es que entran y ven qué carros hay parecidos al que están vendiendo, o sea, la misma marca, modelo, año, o si están comprando, comparar diferentes precios. Esa es una manera de utilizar una especie de Blue Book, que no es el Blue Book como tal, pero de lo que está en oferta en ese momento. Digamos, en este momento en Cereautos hay 13.700 vehículos en venta. El Blue Book toma un historial de 12 meses atrás, o sea, un año completo para atrás. Entonces, si usted lo consulta hoy, lo consulta hace 365 días, si lo consulta mañana, va a ser un día menos, así sucesivamente. Un año móvil. Sí, exacto. Entonces, es una ventana de un año. De esos anuncios que estuvieron publicados en Cereautos, entonces se toman todos esos datos y se saca el precio promedio, se saca la desviación estándar y todo, y de ahí es donde se le dice el precio más alto que hubo fue este, el precio más bajo este y el precio promedio es este. Y entonces es un precio muy, muy cercano al que probablemente esté rigiendo hoy. O sea, y ofertas reales, es decir, sí, claro, gente claro. que entró al sitio y que en algún momento ofertó el vehículo sí, que tenía. Y en tiempo real. ¿Qué quiero decir con tiempo real? Que si, por ejemplo, usted tiene un vehículo anunciador y lo tiene en 20 millones de colones y consulta ese vehículo en el Blue Book, le va a dar un precio promedio X, pero si usted llega y lo haga de 20 millones, lo pone en 18 y lo vuelve a consultar, ya ese precio promedio cambió. Entonces, es un valor ahora, en tiempo real en realidad. Tremendo algoritmo, tuvieron que desarrollar por ahí. Sí, tomamos en cuenta varios factores. Ok, eso es muy importante. Ahora, esto me puede servir precisamente como información para actualizar mi valor de seguro. Entonces, claro, sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto desde la óptica del asegurado? Desde la óptica del asegurado, el mejor momento para hacer una actualización del valor del vehículo es el momento de la renovación, ¿verdad? Donde yo tengo que tener pues, la propuesta con las condiciones y ahí puedo ir verificando, haciendo un checklist, mira, tengo esta cobertura, esto, y el valor del vehículo. Ah, no, mira, voy a verificar en cuánto está mi vehículo hoy en el mercado. Javier dijo algo muy importante, cuando fue la pandemia se apreciaron, entonces habían vehículos que costaban 9 millones y llegaron a valer 12 o 13 millones por falta de vehículo. Pasó ya la pandemia, duró este proceso 2 años y medio y otra vez comenzaron a ver las depreciaciones. Entonces, hoy, ¿qué es lo que debería hacer yo como usuario de un seguro? Ingresar, verificar en el mercado cuánto es lo que vale y ver qué es lo que yo estoy pagando en el seguro. Bueno, qué importante ahí. Hay cosas que yo creo que, bueno, no sé, son susceptibles de que a la gente se nos olvide. El contrato estándar de aseguramiento en Costa Rica es anual. Es anual. Ajá, es anual. Es anual con distintas formas de pago. Ah, ok. Pero entonces hay que estar atentos como ciudadanos responsables que queremos ser. Entonces, bueno, si es anual, ¿cuándo es la fecha de que yo tengo ese contrato de seguro para aprovechar la renovación y estudiar esos aspectos, ¿verdad? Es decir, hay que estar atento a eso, ¿verdad? Puede ser una simple fecha, pero hay que estar atento a eso. Sí, la ley, ¿verdad? La ley de seguros obliga a las aseguradoras a informar 2 meses o un mes mínimo antes de que se venza o que venga la renovación. Entonces, todos nos tienen que llegar en el correo, esta es la propuesta de renovación, lo abres y lo verificas, ¿verdad? Si tienes alguna duda, quieres hacer algún cambio, alguna variación, lo puedes ver con tu intermediario. Y va, mientras tanto, buscan Cereautos la información y ve, no, mira, no ha cambiado mucho el valor, ya cambió el valor. Que bueno, ahí puede haber hasta incluso
un ahorro, porque a la larga y la prima le sale más barata, ¿no? A veces hay ahorro, ¿verdad? Todo lo que es el tema de primajes y costos, pues viene anexado de todo lo que serían las tarifaciones, y esto también, a su vez, viene de la mano con lo que serían las inflaciones. Inflación del país, inflación de los costos de mano de obra a la vez de reparaciones, y también la inflación del costo de los repuestos. Bien, don Javier, en este foro hemos hablado de recomendaciones y de los cuidados que hay que tener y que no hay que tomarlo a la ligera, ¿verdad? Es decir, de nuevo, es un asunto básico. Compramos una casa, queremos saber cuáles son las condiciones en que está esa casa. Compramos un carro, también queremos y que nos den las condiciones y sobre todo saber en qué estamos montados. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted daría cuando alguien llega a ofrecer un vehículo al mercado de vehículos usados? ¿Qué debería ponerle atención a eso? Bueno, primero que nada, antes de llegar a ese punto en que voy a llegar a vender el vehículo, yo creo que es importantísimo lo que se mencionó anteriormente, don Stuart, que es darle un buen mantenimiento preventivo al vehículo. Eso no solo nos va a ahorrar dinero, sino que en el momento que lo queramos vender va a estar en mejor estado, ¿verdad? Entonces, inicialmente, como muchas cosas, el comprador le entra por los ojos. Entonces, tener un vehículo bien cuidado es sumamente importante para ser atractivo a un prospecto comprador. Como usted menciona, yo creo que la gran mayoría de la gente consulta ahora en línea, Cereautos o tal vez otros sitios, de qué hay disponible. Entonces, al solo ver un vehículo en las fotografías que está bien cuidado, ya eso son puntos a favor del vendedor. Y lógicamente hay otros factores, como por ejemplo llevar un buen registro de todos los servicios preventivos o la atención preventiva que se le ha hecho al vehículo para mostrarle al prospecto comprador. Si digamos yo tengo asegurado el vehículo con Qualitas y lo he tenido asegurado durante toda la vida que he tenido yo ese vehículo, ese registro también es importante y mostrarle que no he tenido, el vehículo no ha tenido ningún accidente. Mantenerlo bien por dentro antes de enseñarlo, darle una buena presentación, o sea, que por dentro esté limpio, que no tenga cosas que son fáciles de reparar a muy bajo costo y que van a ser buenos para el prospecto comprador. Por ejemplo, si tiene un bombillo quemado, cambiárselo, o sea, no tiene gran costo y ya solo un comprador lo ve quemado y eso hasta le puede dar indicios de qué tan cuidado ha estado ese vehículo. Y otra cosa importante es que si un vehículo está en buen estado, sacar una certificación de un taller mecánico que diga, mira, se le revisó esto, no solo tener una hoja limpia de revisión técnica, sino un reporte de un mecánico de confianza que indique en el estado en que está todo el vehículo, ¿verdad? Mecánicamente, no solo estéticamente, sino que mecánicamente, porque de nada sirve que esté muy bonito por fuera si el motor está mal cuidado. Don Israel, hablábamos antes de que en el mercado, bueno, cuando se ofrecen vehículos, se dice, bueno, tengo este vehículo para ofrecer, modelo tal, año tal, precio tal, récord de agencia o registro de agencia. Bueno, pero yo me preguntaba, bueno, pero también, ¿sí? Si ha estado asegurado, puedo decir que ha estado asegurado toda su vida útil el vehículo. Yo soy el dueño de la póliza de seguro y por lo tanto puedo determinar eso. Es decir, ¿podría tener valor eso? Es decir, demostrar que ha estado asegurado todo el tiempo, no ha tenido siniestros, yo soy el dueño de la póliza. Sí, el mantenimiento vehicular es muy importante, porque a mejor mantenimiento que yo le dé a mi vehículo, disminuye la probabilidad que tenga un accidente, ¿verdad? Y el récord sinestral me habla también mucho de cuál es el comportamiento del asegurado. Entonces, eso a su vez también nos puede generar una información o una data para decir, mira, este es un buen conductor, este es un conductor que cuida el vehículo y podría pues en algún momento pues darse algún beneficio, y este beneficio nosotros mismos buscarle y decirle, mira, derivado de tu récord existe este otro beneficio. ¿Todavía existe este asunto de que quien no tiene siniestros no se le penaliza? Vamos a ver, a nivel de renovaciones me hablas de que no hay castigo o afectación de su descuento o eso.
nosotros lo aplicamos. Ah, ok. Sí, porque lo que se dice es que, bueno, si tiene muchos siniestros, pues va a haber un castigo en la renovación. Sí, el factor de siniestralidad, ¿verdad? Que es el factor de siniestralidad, para decirlo a nivel de fórmulas, las primas netas que yo pagué, entre lo que sería, o lo dividimos entre lo que sería el siniestro pago o el que está en proceso. Eso me genera un porcentaje, ese porcentaje me va a indicar si es un buen conductor o un mal conductor, y lo vemos de manera histórica. Y podría ahí verse afectado lo que sería su índice y a su vez pues el primaje que se estaría pagando. Se le carga un porcentaje. Exactamente, habría lo que se llama el recargo, que podría ser un aumento en el costo de la prima de manera anual. Bueno, qué curioso, pero no es coincidencia que caigamos de nuevo en cosas tan básicas como maneje bien, conduzca bien, ¿verdad? O sea, volvemos a caer en algo tan simple como maneje bien, tenga su vehículo en buenas condiciones y verá que ahí va todo. No estamos exentos de tener accidentes, claro está, pero caemos siempre como en este tema. Sí, si me permites, sí, Sergio, nada más para hacer una... Dice el estudio que existe cada 6 minutos un accidente. En Costa Rica. En Costa Rica. El estudio que ustedes hicieron. ¿Verdad? Entonces, imagínate. Y muchos de esos suceden, que usted los ve que colisionan aquí a los 200, 300, 500 metros, hay otro. El efecto mirón que está ahí hablando. Mira, viste el accidente, lo que pasó es... No te fijaste y chocaste vos. Y viene el otro y pasa y dice, vieron, esos dos chocaron. Es que lo más seguro venían hablando y el otro venía con el celular, colisionan. ¿Cuántas colisiones múltiples o colisiones seguidas vemos día tras día? Es por eso, ¿verdad? El celular es el mayor factor de hacer accidentes de tránsito. En este momento. En este momento, colisionan y sacan el teléfono. Uy, si voy a tomarle una foto. Vean la presa que voy. Bueno, vas a ser parte de ella si no guardas el teléfono. Sí. Bueno, la policía de tránsito ha dicho que muchas veces en muchas presas, cuando se arman esos embotellamientos tan severos, hay varios choques, ¿verdad? Porque vienen los descuidos y ese tipo de cosas. Y esos son los choques esos que decimos nosotros bumper con bumper, ¿verdad? Pero ahora, aprovechando esto que usted menciona del estudio, usted nos dijo antes que la colisión promedio tenía un costo, pero también hay otros siniestros que están por abajo de los 300,000 colones. ¿Cómo es esto? O sea, ¿son dos mundos aparte de los que usted está hablando o es el mismo? Porque la colisión sí tenía un costo mucho más elevado. El siniestro promedio que supera el deducible anda sobre los $3,000, $3,000, $4,000. El que no supera el deducible anda alrededor de $400 a $500. Ah, ok. Son como dos universos que tenemos, dos clases de siniestros. Tenemos que ir segmentando, digamos, estos son los que sobrepasaron, estos no sobrepasaron, ¿por qué? ¿Cuál fue el motivo? Y además, si se reparan o no se reparan los que no sobrepasan el deducible. Ok. Don Israel, entonces, mantener actualizada la información es importante, mantener bien el vehículo es importante, pero ahora, ¿la aseguradora va a venir a revisarme mi vehículo para ver en qué condiciones está o eso no suele suceder? No. ¿O es que es responsabilidad de cada uno? Eso es responsabilidad de cada uno. El seguro, su espíritu es la buena fe y yo estoy confiando en que el vehículo va a estar en las mejores condiciones o en las condiciones que el asegurado me lo indica. Entonces, un principio de la buena fe. Ok, bien, hablar un poquito más sobre el mercado de vehículos usados. Nos dijo la cifra que hay en este momento en serie de autos vigente, en este momento. En este momento hay 13.500, 700, más o menos, 13.700 el día de hoy, por ejemplo. Ajá. Bueno, si se concreta una venta, ustedes no tienen cómo darse cuenta si se concreta una venta, simple y sencillamente el único indicio es que tal vez desaparece el anuncio, pero quisiera tal vez saber qué indicios tienen ustedes de cómo anda ese asunto entre los autos que entran y la concreción de ventas. Muy interesante la pregunta. Nosotros tenemos
o sea, cuando un anuncio ingresa a Cereautos, se le da un periodo de 7 semanas, ¿verdad? Ya sea gratuito o pagado. En ese tiempo, si la persona lo vende, lo lógico es que la persona ingrese y borre el anuncio. Hay gente que lo deja vencer, simplemente no lo renueva porque lo pueden renovar. O sea, si no han vendido el vehículo, pueden entrar una semana antes, renovarlo y extenderle 2 semanas más y así sucesivamente. Sin embargo, y en esos casos que se vence el anuncio y se borra, no sabemos en realidad si se vendió o no se vendió. Pero con la gente que entra y borra su anuncio, al borrarlo sí nos tiene que indicar si ya lo vendió, si lo vendió en Cereautos, si lo vendió en otro sitio, si decidió ya no venderlo u otra razón. Hay como 5 opciones. Entonces, de todos esos que responden, sí tenemos una clara estadística de cuáles se vendieron y no solo eso, en qué periodo de tiempo, porque tenemos otras estadísticas que no están disponibles en este momento para el usuario, para todos los usuarios. Lo estamos trabajando porque lo pensamos poner más adelante, que es para cuando uno quiere vender un vehículo, por ejemplo, van a poder ver el tiempo promedio que toma vender un vehículo tal, digamos, tal marca, tal modelo y tal año, está tomando 25 días en promedio en venderlo, anunciándolo en Cereautos. Además del precio, además de las cosas que suele darle la plataforma, entonces va a dar para, digamos, los anunciantes que el quieren tiempo saber. inventario, el tiempo en inventario. Como el tiempo en inventario, sí. Ahora, por ejemplo, en el 2024 nos entraron en Cereautos más de 92,000 anuncios. O sea, es una cantidad significativa, ¿verdad? Es como 7,600 vehículos mensuales. Bueno, se puede sacar una estadística diaria muy interesante, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, sí, cómo no. Cada hora o quién sabe cuántos entran vehículos. Bien, yo les había dicho que el tiempo se nos iba a ir volando y que no íbamos a poder hablar de todo. Bueno, así fue, ¿verdad? Entonces, que me quedaron algunas preguntas y estoy seguro que la gente que nos está viendo también tiene muchas otras preguntas. Un asunto práctico. La gente que entra a Cereautos a anunciar un vehículo no tiene que pagar necesariamente. No necesariamente, tenemos la opción de anunciarlo gratis. Entiendo. Ok, muy bien. Para terminar, señores, una reflexión sobre bueno, ¿qué pautas podemos seguir para pues, mejorar, ya sea en seguros, mi aseguramiento, y para pues, ser exitoso en la venta de un vehículo o en la compra de un vehículo? Reflexión final para terminar. Instar a que tomen un seguro, la verdad. Haber más de 1 millón de vehículos en la calle conduciendo y tener una colisión, pues es una afectación directa al patrimonio. Y cuando lo vayan a tomar, pues que sean exigentes. Creo que sería lo mejor. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo requiero, y así pues poder otorgar el producto que necesiten. Y exigentes es, bueno, viera que el de la par me está ofreciendo esto y esto. Se vale. Se vale. Mira, el mercado, la superintendencia exige que hayan 3 ofertas. Entonces, exíjalas. Ajá. Está en todo su derecho. Ok. Don Javier, la reflexión final. Yo creo que el mejor consejo o opinión que puedo dar es que a la hora de vender un vehículo o comprar un vehículo, seamos consumidores educados. ¿Y qué quiero decir con educados? De hacer investigación de cómo está el mercado, saber dónde buscar, qué buscar. Hay mucha gente que busca por kilometraje, hay gente que busca por precio, hay gente que busca por necesidades específicas. Todo el mundo tiene necesidades y gustos diferentes. Entonces, ponerle una prioridad a lo que nosotros queremos en el caso de comprar un vehículo, poner prioridades a las necesidades nuestras e investigar lo que hay en el mercado, y como vendedores, como dijimos antes, darles un buen mantenimiento a los vehículos y ponerlos de una manera adecuada para ofrecerlos a la venta. Muchísimas gracias a ambos por el Gracias tiempo, por estar aquí, por esos sí. consejos. Y bueno, invitarles a ustedes a que pues este tema obviamente no se acaba aquí. Si tienen más preguntas, nos hacen saber y con gusto planeamos un nuevo foro. Yo sé que este es un tema que despierta pasiones. Los vehículos en Costa Rica despiertan pasiones. Son temas de conversación en el café de la familia, etcétera. Entonces,
invitarles para que nos hagan unas preguntas, para que nos digan si necesitan un foro adicional, y con gusto en El Financiero pues vamos a llevarles la información con los especialistas, con gente que sabe de esto en el mercado. Pues hasta aquí este foro, agradecerles mucho su atención y los esperamos y les esperamos en un futuro foro de El Financiero. Que estén muy bien. En Qualitas nos especializamos en brindar seguridad y confianza a nuestros asegurados. Somos la compañía líder en seguros vehiculares, con presencia en todo Costa Rica y con un respaldo internacional, siendo la aseguradora especializada en autos más grande de América Latina, porque aseguramos autos, pero cuidamos personas. ¿Quieres ahorrar hasta un 60% en combustible? Con Mundigas convertimos tu vehículo a gas LP para que gastes menos y manejes más. Somos los mejores del mercado y los únicos en Costa Rica que te damos 3 beneficios exclusivos. La app Mundigas para ubicar todas las estaciones de gas LP, la asistencia vial para que manejes con total tranquilidad y 8 años de garantía. Nos encontramos en Guadalupe y Desamparados. Pásate ya al ahorro inteligente con Mundigas.